Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los vectores. Vamos a estar viendo cómo definir un vector, cómo modificar un valor dentro de un vector, cómo imprimirlos, ya que existen distintas formas de hacerlos, y cómo eliminar valores o términos dentro de un vector, que también existen distintas formas de hacerlo. Bueno, sin mucho más que decir, empecemos. Lo primero, para poder utilizar vectores dentro de C++, tenemos que incluir su librería, que es simplemente colocar un numeral, include, y colocamos un mayor menor, y dentro de eso colocamos la palabra vector. Ya con eso le indicamos a nuestro programa que estaremos utilizando dicha librería para poder crear vectores y hacer operaciones con ellos, ¿no? Para poder definir un vector tenemos que colocar la palabra vector, luego poner corchete mayor, menor y mayor, perdón, y dentro de ellos vamos a colocar el tipo de vector que vamos a estar utilizando. En este caso, sea del tipo entero, del tipo float, del tipo double o del tipo string. En efecto, para practicar, ¿no? En este video vamos a utilizar uno del tipo entero. En este caso, por eso vamos a poner tipo int, y al costado de eso vamos a colocar el nombre del vector. En este caso vamos a ponerle b1. Ahora, la primera diferencia que podría tener un vector con un arreglo, con una lista o con unas matrices es que no necesariamente tú tienes que colocar el tamaño del vector. Es decir, si yo ahorita imprimo al vector, ojo, no vean, no se centren mucho en cómo estoy imprimiendo, ya eso lo veremos más adelante. Acá y coloco B1 y luego le doy para que imprima X acá y ya. Lo que quiero que vean es que si yo lo imprimo, el programa no me bota error. ¿Saben por qué? Porque tú puedes crear vectores vacíos. Es decir, puedes crear un vector que tenga puros términos 0000. Como ven ahorita, yo no le coloqué un tamaño, no le coloqué valores. Y otra forma de crear un vector es que obviamente tú le pongas valores. Ejemplo, si yo creo otro vector del tipo entero, que en este caso se va a llamar tipo entero y se va a llamar B2, yo le podría colocar acá con un igual llavecitas la cantidad de términos separados por comas que yo quiero que tenga mi vector. En este caso, por ejemplo, 10, 20, 30, 40 y 50, ¿no? En este caso es un vector que tiene 5 términos y ya, y lo creé. Igualmente podría imprimirlo así como el otro. Vamos a darle acá, vamos a copiar y pegar. Simplemente que ahora vamos a ponerle acá n, y va a recorrer el vector 2, ¿no? Nada más. Y lo imprimimos y van a ver que lo imprime todo normal, ¿no? Obviamente el primero está vacío, por eso no imprime nada, lógicamente. Y el segundo, que tiene los valores de n, o sea, que sí tiene valores, mejor dicho, sí te lo imprime normal, ¿no? Entonces aquí ya vemos dos formas de crear vectores, ya sea sin que no tengan un valor y otros que sí tengan. Esto es bastante interesante porque esto lo que te va a permitir es que este B1 durante cualquier parte de mi código pueda agregarle valores. O sea, no hay necesidad de agregarles valores al principio. Ahora, la segunda parte de este video se centra en cómo modificar valores dentro de tu vector. Vamos a borrar esto porque nos va a servir más este vector 2 que tiene valores. Vamos a quedarnos con él. Y esta primera impresión vamos a ponerle cout, vamos a ponerle un cout acá y vamos a colocarle la consigna antes de actualizar el valor 2 del vector. En este caso, al valor 2 del vector me refiero al número 20. Vamos a modificar ese valor. Vamos a ponerle aquí un salto de línea y ya. Lo que yo quiero decirle es que para tú acceder a un valor dentro de un vector, tenemos que utilizar el nombre del vector y los corchetes. Esto, que es bastante parecido a arreglos, donde tú entrabas con estos corchetes, colocabas dentro de estos corchetes, tienes que colocar el índice al cual vas a modificar. En este caso, recordemos que siempre, acá lo voy a poner comentario, siempre que queramos entrar a los índices de un vector o un arreglo, empezamos desde el 0. Entonces, el 10, vamos a echar esto un poquito para atrás. Acá, perdón. Acá lo comentamos y ponemos el 0,
el 1, el 2, el 3 y el 4. A lo que voy es que para los índices siempre de un arreglo o de un vector siempre va a ser uno menos al tamaño y siempre se empieza desde el cero. Por ende, si yo quiero cambiar el valor 20, tendría que ingresar al subíndice 1. Entonces sería B2 corchete 1 igual al nuevo vector que quiero cambiar ahorita, al nuevo valor que quiero colocar ahorita, que vamos a suponer que yo quiero colocar 5. Ya habiendo colocado eso, yo vuelvo a hacer la impresión. Vamos a colocar aquí for in para que vuelva a imprimir y vamos a darle otro cout como para que podamos saber de que fue después de actualizar. Vamos a ponerle acá después de... bueno, ahí está. Después de actualizar el valor 2 del vector. Y van a ver como en la primera presión va a salir los mismos valores, 10, 20, 30, 40 y 50. Y acá va a salir lo mismo, solo que al vez del 20 va a estar el 5. Vamos a ver si mi teoría funciona. Y ahí está. Ok, también hay que ponerle un salto de línea acá para que, bueno, ya me lo recomienda la propia IA. Ya con esto se va a ver mucho mejor. Vamos a ver. Y ahí está. Como, como ya les mencioné, simplemente para ingresar un valor del vector tenemos que utilizar los corchetes y el índice a donde quieras modificar ese valor, ¿no? Otro ejemplo rápido, si yo pongo B2, corchete, vamos a suponer corchete 4, que es el valor 50, y ya no quiero que valga 50, sino valga 60. Ya, vamos a ver cómo esto cambia. Ahí está. Y ahora vale 60 el último término. Es así como se ingresan a los valores de un vector. Ahora pasemos a las distintas formas que uno puede imprimir un vector. Ya aquí, para efectos de práctica, les he estado mostrando una forma de imprimir. Ahora les voy a explicar. Voy a comentar todo esto, ¿no? Para que obviamente no nos afecte en estas nuevas líneas de código. Vamos a cerrarlo acá, ¿no? Y obviamente nos vamos a estar quedando con este vector. Voy a pasarlo más abajo para que se vea mejor. Acá lo estoy pasando. Vamos a quedarnos con este vector que tiene términos. Y la primera forma que les voy a enseñar para imprimir vector es la forma que utilizamos en la mayoría de, ya sea para imprimir arreglos o matrices, que es a través de un índice, que es la forma más intuitiva para imprimir. Colocamos un for, colocamos un índice del tipo entero. Recordemos que tiene que ser igual al tipo de variable que crees. Entonces, en este caso, mi i va a ser el tipo entero, al igual que mi vector. Y va a empezar desde el inicio del vector, en este caso, que siempre es 0. Ponemos nuestro punto y coma y este for o este bucle se va a dar hasta de que nuestro índice sea menor al tamaño del vector. No siempre ha sido así. Cuando antes lo hacíamos hasta con matrices o arreglo, siempre poníamos que era menor al tamaño del arreglo, al tamaño de la matriz. Sin embargo, en esos temas anteriores, como eran enteros, poníamos acá un n o menor a filas, menor a columnas, pero en este caso, como estamos hablando de vectores, para poner que sea menor al tamaño del vector, hay que literalmente escribirlo. Entonces hay que ponerle al sistema B2, o sea, el nombre de tu vector, punto size. Y en este caso, entre paréntesis. Con eso tú le estás diciendo a tu programa de que, oye, este bucle se va a cumplir hasta de que nuestro índice, hasta que mi índice sea menor a mi tamaño del vector, que en este caso sabemos que el tamaño va a ser 1, 2, 3, 4, 5, porque tiene 5 términos. Y obviamente va a ser igual a i, y bueno, y obviamente en cada iteración, mejor dicho, se le va a ir sumando 1, ¿no? Ya con esto abrimos acá las llavecitas y ya podemos empezar a escribir. Otra cosa interesante es que obviamente es menor al tamaño, porque obviamente esto va a avanzar hasta el número 4, porque siempre es uno menos al tamaño, en este caso, del vector o del arreglo, ¿no? Esto siempre se cumple. Lo único que estamos cambiando es que ya no va a ser un entero acá, sino va a ser al tamaño del vector, ¿no? Sencillamente acá, finalmente lo que vamos a hacer es una impresión donde simplemente vamos a imprimir el valor de cada iteración. En este caso, B2 corchete i. O sea, lo que hacíamos ahorita para cambiar o imprimir un valor acá, como vemos acá, B2 corchete el número que queremos
imprimir, en este caso el índice, mejor dicho, acá ponemos el i, porque el i es el que está recorriendo a todo el vector, ¿no? Todos los índices del vector. Ponemos acá un espaciado para que obviamente se vean bien y ponemos acá ya un punto y coma y miren, se imprime normal. ¿Ves? Eso es todo. Esa es la forma más genérica y creo que es la forma más intuitiva de imprimir. Pero hay otra hasta mucho más fácil, que es a través de la forma de Python, ¿no? Por así decirlo. Así le digo yo porque así nos enseñó nuestro profesor, o en otras palabras, a través de la forma de Guido. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? ¿Qué es lo que yo le estaba enseñando en un primer momento cuando le estaba explicando cómo definir un vector? Aquí lo único que vas a hacer es for un número, o bueno, un número no, una variable, en este caso del tipo entero, porque o sea, solo puede recorrer el vector aquellas variables que sean de su mismo tipo, en este caso sí o sí tiene que ser un entero, y ponemos acá el doble punto, nuestro vector. Así de sencillo, abrimos nuestras llavecitas e imprimimos dicha variable, así, y dejamos un espaciado. En otras palabras, caballero, lo único que esto, caballeros y damas, lo único que esto hace es que va a agarrar esa variable x que estamos creando, va a recorrer cada valor del vector y o sea, va a valer en cada iteración un cierto valor del vector y lo único que estamos es imprimiendo dicho valor. O sea, es como el for range en Python. Es lo mismo, súper sencillo. Si yo imprimo acá, aquí vamos a ponerle un salto de línea porque si no se va a ver todo junto. Acá vamos a ponerle salto de línea y van a ver que ambas van a ser exactamente lo mismo. Vea. Entonces, aquí obviamente te ahorras líneas de código, es súper sencillo. Pero no significa que en la forma tradicional que ya sabemos no funcione. La última forma, que sí es un poquito más complicada, pero también igual de efectiva, es a través de un iterador. No confundamos. Esta forma es a través de un índice, porque este i es como el índice 0, 1, ya. Esto es a través de una variable, por así decirlo, que toma los valores del vector, va recorriendo cada valor y en cambio acá este va a ser un iterador. Un iterador yo lo comparo como un puntero, porque un puntero apunta a una dirección, el iterador también. ¿Cómo va a ser? Ponemos aquí un for y aquí la diferencia es que tú empiezas con un auto. Cuando tú colocas la palabra auto, le estás indicando a tu programa que lo que vas a definir, a lo siguiente que vas a colocar va a ser el nombre de tu iterador. En este caso vamos a ponerle ite de iterador, ¿no? Y ese ite iterador vamos a hacer que sea igual a la posición inicial de tu vector, que en este caso lo vamos a definir b2.begin, que begin es como inicio o principio, por así decirlo, entre dos paréntesis, punto y coma. ¿A qué voy? Antes de seguir escribiendo. Como el iterador es como un puntero, es decir, sí o sí te tiene que recibir una dirección, tú no le puedes pasar un valor o no le puedes pasar un B2 corchete 0 porque le estarías pasando un valor. Te va a decir, oye, ¿qué me estás pasando? Necesito una dirección. Por eso es que tú le pasas B2.begin entre paréntesis. Eso le da la dirección del primer elemento de tu vector. Ahora, luego, obviamente, lo que le vas a decir es que esta función base, o bueno, mejor dicho, este bucle va a seguir iterando mientras que mi variable iterador o este iterador sea diferente, esta es otra diferencia, sea diferente a la posición final de mi vector, así como lo ven. Y acá le ponemos que en cada iteración mi iterador sume, bueno, en este caso ite sume 1. Así como lo ven. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ok, le damos una dirección inicial a mi iterador. Le decimos que este bucle no se va a acabar hasta que mi iterador tenga una posición, hasta que mi iterador tenga una posición igual a la posición final del vector. En otras palabras, mientras que el iterador no tenga una dirección igual a la posición final, esto va a seguir iterando. Y al final lo único que le decimos es que después que termine cada iteración le sume 1 a la posición, es decir, vaya recorriendo el vector. Y aquí dentro de esto, lo único que hay que hacer es imprimir otra vez, pero aquí es la diferencia. Aquí imprimimos
asterisco, IT y separado entre comillas. ¿Por qué este asterisco IT? Porque recordemos que el IT es mi iterador, ¿no? Es decir, siempre me da a devolver una posición, o sea, no está devolviéndome un valor. Por ende, si yo lo que quiero imprimir son los valores de mi vector, necesito sí o sí desreferenciar a mi iterador. Esta es la gran diferencia, o sea, es como si estuviéramos trabajando un for con punteros. Ok, el puntero se va a ir moviendo de posición en posición del vector y si en caso yo quiero imprimir el valor hacia donde está apuntando mi iterador, tengo que desreferenciarlo. Por ende, cuando yo lo imprimo acá, me va a imprimir exactamente lo mismo. Miren, para que vean que no miento. Vean, obviamente esto es una forma un poco más compleja porque tienes que tener en cuenta de que cuando pones la palabra auto, estás poniendo un iterador, tienes que ponerle la posición, tienes que recordar que para darle posiciones o a tu iterador tienes que llamar al begin, b2.begin, o sea, el nombre de tu vector, punto begin. Si quieres llamar a la posición final de tu vector, es el nombre de tu vector, punto end. Entonces, es igual de efectiva, pero un poquito más complicada porque tienes que saber un poco más. Y bueno, estas son las tres formas para imprimir. Va a depender mucho de cómo tú te sientas más cómodo. Generalmente yo utilizo la primera, que es la que es más intuitiva para mí, y la de Python. Esta no tanto y depende mucho de, obviamente, del usuario. Ahora, pasando a la forma de cómo borrar términos de un vector, primero vamos a comentar todo esto que estuvimos hablando sobre cómo imprimir. Vamos a comentarlo. Vamos a borrarle este comentario y vamos a ponérselo en forma en este estilo para que puedas comentar todo de un solo golpe y lo ponemos así y listo. Ahora nos llevamos otra vez este vector 2 o bueno, no, ¿sabes qué? Vamos a copiarlo y vamos a llamar a un vector 3, ¿no? Ahora, esto se llama vector 3 y vamos a imaginarnos que en nuestro programa, nuestra enunciado nos dice borra los múltiplos de 3. Vamos a ponerle aquí. Nuestro enunciado nos dice borrar, ay, perdón, borrar los múltiplos de 3 de tu vector, ¿no? Algo sencillo. Y vamos a suponer que este vector 3, según tu enunciado, va a valer 3, 6, 9, 10 y 18. Evidentemente, al verlo, sabemos que todos son múltiplos de 3 menos el 10. Por ende, cuando tú borres, solo te debería quedar el 10 dentro de tu vector. Primero, antes de enseñarte las distintas formas, que también son 4 formas para borrar, primero te voy a enseñar lo que no tienes que hacer en tu examen o si no vas a jalar. Literalmente me lo dice mi profesor, y es esta forma. Mira, si yo pongo acá, obviamente si tú quieres borrar, tienes que hacer un for para ir recorriendo cada término del vector y según cumpla o no esta condición, borrar. En este caso vamos a hacerlo a través del forma con índice, o sea, vamos a recorrer a través de esta forma porque es la más intuitiva, ¿no? Vamos a hacerlo con esto, vamos a ver qué pasa. Obviamente que empieces de 0 hasta el menor al tamaño del vector, vaya sumando en 1 en cada iteración, pero al vez de imprimir, vamos a poner aquí una condicional. Y es que si el valor donde está mi índice, en este caso, y esto no es B2, es B3, y eso, módulo de 3, ya sabemos que módulo es como el residuo que te pueda dar con esa división de 3, y si esto es igual a 0, que es lo que queremos evitar, o sea, si esto sucede, hay que borrar ese término porque es múltiplo de 3. ¿Qué vamos a utilizar acá para borrar? Vamos a utilizar la función eras, creo que así se dice en inglés, que lo que significa es borrar. Voy a ponerlo aquí al costadito y utilizamos función eras, así. ¿Qué significa borrar? Es el verbo borrar en inglés. Y esto, ¿cómo se utiliza? Se pone b3.eras. Ahí está. Es parecido al begin o al end, por ende, es también una posición. Es decir,
esta función b3.erase lo que te va a borrar es una posición del vector. No te está borrando, o sea, obviamente también borra ya el valor, pero principalmente lo que borra es una posición. Por ende, tú acá dentro de tu paréntesis no puedo pasarle yo b3.corchete i, porque estarías pasándole un valor y no una posición, y esto está mira, aunque yo le ponga acá punto y coma, esto está mal porque le estás pasando un valor, él necesita una posición. Por eso acá utilizamos b3 punto, el nombre, o sea, el nombre de tu vector, punto begin, paréntesis. ¿Por qué? Porque acá, mire, el propio programa te lo dice, le estás pasando una posición. Obviamente, tú no solo quieres borrar el inicio si en caso cumple, sino lo que quieres borrar si en caso cumple esta condición es desde el inicio hasta la posición i. Por ejemplo, lo único que le estás diciendo es, si cumple esto, entonces empiezas del inicio del vector, súmale la posición o la cantidad de veces, el valor de i, y borra ese valor. Ejemplo, empecemos con el 3. El 3 es la posición 0. El 3 dividido entre 3 sí te da un residuo 0. Por ende, esto cumple. Y le empiezas desde el 0. Como i vale 0, 0 más 0 es 0. Y borras la posición 0. En este caso, esto. Lo borra. Y luego le suma 1 y así iría con cada uno, ¿no? Ya se supone que teóricamente está bien. Por ende, si yo imprimo acá, vamos a traernos acá esto para imprimirlo, para temas prácticos, ¿no? Lo pegamos acá y ponemos que este sea B3. Se supone que cuando yo imprima esto, se supone que solo me debería quedar el 10. Vamos a ver qué pasa. Te adelanto que así no va a ser. Uy, ¿qué pasó? Hay algo aquí que no está corriendo bien, creo. A ver un segundo. Ya, ay, perdón, ya, ay, perdón, aquí esto se abrió. Bueno, simple, no habíamos colocado nada mal, chicos, simplemente me estaba rompiendo la cabeza yo mirando todo y yo decía, oye, pero ¿qué pasa? Y es que miren, y el programa es tan intuitivo que te lo dice, o sea, te está diciendo, oye, sí, lo definiste, pero no lo estás utilizando como tal. Y es que, obviamente, miren acá, estoy colocando que esto, o sea, estoy iterando, pero con el vector 2 que bueno, está acá. Si yo hubiera borrado esta línea de código, que mira, vamos a hasta quitarlo para que vean, me hubiera salido aquí este error y hubiera sido más intuitivo, pero se me había olvidado borrar esto, ¿no? Solo lo copié. Bueno, ya, esto acá era B3. Ahora sí, ahora cuando imprima, debería solo salir el 10. Ya les adelanto que así no va a ser. Vamos a ver. Y miren, hay algo que está pasando. Se supone que debería haber borrado el 6 y no lo borró. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis de, de lo que hace el código. Voy a poner acá los valores para que ustedes vean lo que yo me refiero. Es 9, 10, 18 ya. Cuando va inicialmente con el 3, que es la posición 0, sí, lo elimina. Pero ¿qué pasa? Como esto elimina una posición, lo que va a hacer es que cuando tú elimines acá el 3, vamos a suponer, le disparó, pum, lo eliminó. ¿Ves? Mira lo que pasó. Lo borré y el 6 pasó a la posición del 3. En otras palabras, el 6, voy a ponerlo acá también como comentario, pasó a ser el índice 0, el 9 pasó a ser el índice 1, esto el 2 y esto el 3. Por ende, cuando terminó de eliminar esa posición, pasó esto, pero ¿qué pasó? Tu índice le está sumando 1. Por ende, cuando volvió a iterar, o sea, y ahora pasó a ser 1, bajó el código y dijo, ok, mi i vale 1, el 6 está en la posición 0, así que no lo veo, me voy con el 9. El 9 sí cumple, ya se eliminó, ¡pum! Vuelve a suceder lo mismo. Ahora el 6 sigue valiendo 0, pero ahora el 10 vale 1 y el 18 vale 2. Como tu i valía 1, se le suma 1 y va al 2. Vuelve a bajar y dice, ok, ¿quién es el 2? El 18. Sí, cumple. Pum, eliminó y al final, miren, quedó el 6 y el 10, tal cual con lo que te imprime. En otras palabras, si tú, o sea, cuando elimina, no se eliminan las posiciones de acá, de la izquierda, o sea, no se elimina ni el 0 ni el 1, lo que se está eliminando son las últimas posiciones. En otras palabras, si tú empiezas de izquierda a derecha, tus elementos se están moviendo de derecha a izquierda
porque recuerda que le estás, o sea, lo estás eliminando al eliminar uno de tus principios, o sea, uno de tus números de acá, de los iniciales, tus últimos términos se van a mover hacia ese principio. Es como que van a ocupar su espacio. Cosa que no pasaría si tú empezaras desde el último, que ya te estoy adelantando un poco de la solución. Entonces, esta forma de borrar es totalmente incorrecta si no la modificas. Si lo dejas así y lo utilizas en tu examen final, jalaste. ¿Por qué? Porque sí o sí te vas a saltar términos que sí o sí podrían ser relevantes o que no deberían estar dentro de tu solución final. Ahora sí, ya sabiendo esta forma incorrecta, que no es del todo incorrecta, vamos a pasar ahora sí a las formas correctas de cómo borrar valores según la condición que te den en tu problema. En este caso, la condición de nuestro problema para efectos de práctica es borrar los múltiplos de 3, ¿no? Esa es la condición. Esta forma incorrecta que les presenté en sí es una forma correcta si hacemos si hacemos unas pequeñas modificaciones. En otras palabras, esta va a ser nuestra primera forma. ¿Qué modificaciones le vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer acá, o sea, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es dejar este mismo código, pero agregarle algo más. ¿Qué le vamos a agregar acá? Vamos a abrir, vamos a darle aquí, ahí. Ya bueno, vamos a borrar esto. Y aquí abajo lo único que vamos a agregar es que si estamos viendo que cuando cumple esta función, cuando cumple esta condición, mejor dicho, se está aumentando 1, o sea, se está adelantando 1 en nuestra i, ¿por qué simplemente no le restamos 1? Miren, si yo le resto acá 1, o sea, cada vez que cumpla esto, voy a restarle 1 para volverme al valor que me estoy saltando, volverme y analizarlo para que no se me escape, ya ahí debería funcionar correctamente y ahí ya debería imprimir solo el 10. A ver, vean. ¿Por qué? Porque ahora sí, cuando cumple esto, ya no se está adelantando, o sea, pese a que elimina y se mueven tus términos a la izquierda, ya no se adelanta, porque está este término que le resta y puede, vamos a decir, contrarrestar esta suma que sí o sí siempre tiene el iterador, ¿no? Si yo agrego acá más términos, vamos a ponerle 12, 15, mire, no va a pasar nada, va a seguir eliminándolo. Ahí está. Vean, se cumple lo que estoy diciendo. Vamos a eliminarlo para dejarlo así. Y esa es una forma de corregirlo. La otra forma, voy a comentar esto para que se quede y lo copiamos después. Simplemente, siempre me olvido cómo comentar con el asterisco y el slash, ¿no? Ahí está. Vamos a copiarlo. Y la otra forma, y esto sí le doy un agradecimiento a una compañera que se dio cuenta justo cuando el profesor estaba explicando, no le dio tiempo a que él lo dijera, y es que, mira, si se adelanta, si se adelanta o esto sucede, este adelantamiento de mi índice, porque estamos empezando de la posición inicial, ¿por qué no pensamos de la posición final? ¿A qué me refiero? Eliminemos esto, vamos a dejarlo así. ¿Y por qué al vez de empezar en la posición 0, por qué no empezamos de la última posición de tu vector? Es decir, ¿por qué no empezamos desde acá, desde la posición 4 de mi vector? Ah, no, desde la posición 3, sí, desde la posición 4 de mi vector, que es el 18. Para esto, lo único que vamos a hacer es que en este caso el índice va a ser igual al tamaño menos 1. Porque si mi tamaño es 5, menos 1 es 4. Listo. Y ahora, uy, ahorita ya se va a corregir, esperen un segundo. Ahí, ya, aquí. Y ahora ya el i no va a ser esto de i menor al tamaño, sino va a ser i, mientras que sea el i menor igual al 0. Ahí. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, y acá ya no va a aumentar en cada iteración, sino va a disminuir. Y ya, así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es, mira, empieza el 18. Si cumple el 18, elimínalo. ¡Pum! Lo eliminó. Si lo elimina, en la siguiente iteración va a restar 1, o sea, ya va a pasar de 4 a 3. Y mira, cuando lo elimina, se va al 4 y mira, queda 0, 1, 2 y 3. O sea, no se salta el 10, sino va al 10. El 10 no cumple, así que no va a borrar nada y simplemente resta 1 más y va al 2. El 2 sí cumple, lo va a eliminar, va a restar 1 y se va al 1
que va a seguir siendo el 6, 0, 1 y así con el 6 y el 3. En otras palabras, si empiezas de derecha a izquierda, no hay salto de línea. Si empiezas de izquierda a derecha, sí va a haber y por ende tienes que restarle 1 para contrarrestar esa suma que siempre haces. Esta es la forma más sencilla de cómo borrar términos según la condición que te pidan en tu problema. Esta es la forma 1, que bueno, existen dos formas 1. Ya vemos esta primera, corrigiendo la forma incorrecta de hacer, y esta que es más sencilla, créditos a mi compañera, perdón. Y vamos a comentar esto y vamos a pasar con la segunda forma, que es a través de un iterador, ¿no? Vamos a comentar esta también para que no nos haga problema. Y sí, aunque no lo creen, un iterador también puede funcionar. O sea, puedes borrar a través de un iterador. Acá también vamos a utilizar lo que es el eras. El eras siempre vamos a utilizar para borrar. Y en este caso, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a crear el iterador auto. Recordemos que para crear un iterador hay que ponerle auto. Vamos a poner it como de eso, de iterador. Ese va a ser el nombre de nuestro iterador. Y vamos obviamente a volver a colocar lo mismo de que va a ser igual a la posición inicial de nuestro vector y que en este caso este bucle va a cumplir hasta que mi iterador sea diferente a la posición final de mi vector. Ahí está. Vectors.end, ¿no? Que es la posición final. Ya. Y acá viene lo interesante. Acá yo puedo poner un punto y coma nada más y abrir mis corchetes acá. Lo interesante cuando tú utilizas aquí esta forma de iteración es que no necesariamente tú tienes que colocar acá que, oye, cada iteración súmale, sin importar lo que vaya a hacer, súmale acá uno a esa posición. No, tú puedes poner tu condicional y según lo que sucede en tu condicional, sumarle 1 a tu iterador o no. ¿A qué me refiero? Aquí yo voy a poner el mismo if y en este caso voy a poner que si el valor de mi iterador, recordemos que hay que desreferenciarlo, el valor, su división entre 3 da un módulo igual a 0, o sea, es múltiplo de 3. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir corchete acá, es eliminar, que ya me lo está diciendo el programa, esa posición del vector. Es decir, la posición, esa misma posición en donde estamos, vamos a eliminarla. Mire, sé que es un poquito engorroso, déjenme me explico. Es que, vamos a suponer, vamos a trabajar con la posición 3, ¿no? Vamos a bajar esto para que no se pierda. Vamos a, aquí lo agarro y aquí está, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, lo único que estamos diciendo, vamos a trabajar con el 3, ¿no? El iterador empieza en esta posición del 3, lo de referencia lo divide entre 3 y si cumple, entonces si lo cumple, esa posición del 3 lo que vamos a hacer es eliminarla. Por ende, en la posición del 3 se va a guardar su eliminación, o sea, esto ya no va a estar. En otras palabras, es como si quedaría esto si hiciera así. Así. Eso es lo único que está haciendo este código. Es lo mismo que estábamos haciendo arriba, solo que a través de un iterador. Y acá utilizas de frente solo el iterador dentro de los paréntesis del eras, porque recordemos que el iterador te da posición y eso es lo que necesita el eras para poder funcionar, ¿no? Si yo imprimo acá, si yo imprimo, obviamente, a lo que me refería, disculpen ustedes, es que si yo imprimo ahora, va a salirme exactamente lo mismo. No obstante, acá, obviamente, esto cumple. Sin embargo, había un pequeño detalle de que si yo imprimo esto ahorita, y quiero que lo vean ustedes antes de que yo lo coloque, si yo imprimo esto, esto va a salir infinito. Es decir, a B3. Esto va a salir infinito, o sea, solo me atrevería a decir que solo va a salir 6, 9, 10, 18, porque esto solo va o sea, solo va a cumplir para la primera posición porque no está avanzando el iterador. Eso es lo que sucede. O sea, vamos a ver qué sale cuando imprime. Mire, o hasta bota error. Mira, ve, es infinito. Ahí está, es lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no avanza el iterador. O sea, es como que queda en una sola posición. ¿A qué me refiero? Acá tienes que agregarle el else de que si no cumple eso, súmale 1 a tu iterador. Mira, aquí a la posición de tu iterador.
Esto es lo que nos estaba faltando. Con esto ya le estás diciendo de que si no cumple esto, tu condición para borrar, súmale 1 y siga avanzando. Recordemos que cuando tú le sumas 1, no es que le estás cambiando el valor a esto, no, lo que estás es sumando 1 a tu posición. O sea, pasas de 0 a 1 en posición. Y ahora sí, salió. ¿Ven lo impresionante que es? Obviamente esto es una forma más complicada de borrar porque vuelves a utilizar conceptos. O sea, tienes que estar muy claro en lo que estás haciendo porque si te olvidas de algo como yo ahorita, ya fuiste, porque ahí quedas como, oye, ¿por qué no funciona? Entonces, tienes que tener en cuenta, o sea, tienes que saber muy bien en vectores, saber qué es lo que estás haciendo, porque si no, te vas a perder y créeme que yo me he perdido a veces durísimo y tienes que estar analizando cada línea de tu código, ¿no? Ahora pasemos a la tercera forma que es aún más complicada que esta. Vamos a ponerle 2. Y por último pasamos a una bastante sencilla que es hasta más sencilla que la forma 1. Pasamos a, ya vimos la forma 1, fuimos la forma 2 que es más o menos. Vamos a comentarlo esto y vamos a dejar la impresión acá y vamos a trabajar con esta función. Lo bueno de esta parte, de esta forma 3 de imprimir no, de borrar, mejor dicho, es que se hace en una línea de código, literal. Vamos a utilizar acá otra vez, como siempre les he dicho, vamos a utilizar el b3.eras y acá recordemos que tú le envías o un conjunto de posiciones o una posición para que borre. En este caso vamos a mandarle un conjunto de posiciones a través del remove if acá. Este remove if, para hacerla simple, lo único que necesita que tú le envíes es de dónde va a empezar, hasta dónde va a recorrer y una predicción. Y lo único que va a hacer remove if es ir yendo a través de esas posiciones y si cumple la condición y si no cumple la predicción que tú colocaste, va a agarrar ese valor y lo va a poner al inicio. Y esto lo que va a hacer es simplemente ordenar de que tus valores que tú quieres conservar, que son los que no cumplen esa predicción, los ponga al inicio y los que sí cumplen, que son los que quieres eliminar, los ponga al final. Miren esto. Como te digo, tienes que pasarle primero de dónde va a iniciar a recorrer, que en este caso va a ser desde el inicio, tiene que ser una posición, entonces por eso le ponemos b3.begin, luego le ponemos el coma y hasta dónde va a recorrer, que es b3.end, entre paréntesis, también, ay, escribí mal, end, ¿ya? Y aquí coma. Luego hay que pasarle la predicción. Aquí tienes que pasarle una función. Puedes colocar acá la función a través de otras formas, ¿no? Pero yo prefiero hacerlo fuera del código. Y aquí vamos a pasarle la función ordenar. Ahora, obviamente ahí me va a salir un error porque ¿qué es la función ordenar? No hay ninguna función ordenar. Vamos a crearla dentro de tu código. Primero la inicializamos. Bueno, aquí está. De cuando estaba practicando. Vamos a crearla aquí abajo. Miren, estamos creando una función del tipo booleano, ¿no? Que se va a llamar ordenar, que recibe un parámetro. Bueno, en este caso no recibe, te va a crear una copia del tipo X, ¿no? Un entero de tipo X, bueno, así se llama, se va a llamar X, ¿no? Vamos a ponerle no, eso está bien, me confundí yo. Ahora, fuera de tu main, vamos a ver qué va a ser esa función booleana. Vamos a poner aquí ordenar. Vamos a poner con la variable de tipo entero X, ¿no? Estamos colocando la variable que vamos a utilizar. Abrimos nuestros corchetes y aquí sencillamente vamos a retornar un if y un else. Es decir, si en este caso mi X, o sea, su módulo de 3 igual a 0, me vas a retornar, por favor, return un true. Else, si esto no es así, retorna un falso. Eso es lo único que va a hacer nuestra función. ¿Por qué? Y ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué pones un X si se supone que tú necesitas ese es el valor del vector? Sí, aunque no lo crean, cuando tú pones esta función, este remove if lo que va a hacer es agarrar cada valor. O sea, recuerda que está recorriendo desde el inicio hasta el final en posición. Bueno, cuando recorre va a agarrar cada valor
de ese vector, lo va a meter a la función y va a ver si cumple esa condición. Si cumple el true, va a dejar el valor así y va para el otro. Si no cumple y hace un false, porque recordemos que esto es una predicción, voy a colocarlo acá, predicción, predicción. Si no cumple, entonces lo que va a hacer es agarrar ese valor que es el que tú quieres conservar y lo va a poner al inicio del vector. Acá, mira, va a ser acá, ajá, aquí. Y esto, vamos a suponer el 10, que es el único que no cumple, lo va a poner aquí al inicio. O sea, sería 10,36 y ya, así sucesivamente. ¿Y por qué va a ser así? Porque esto lo que va a hacer luego, voy a poner aquí un coma, déjenme explicarme un momento, voy a terminar de completar el código, b3. Perdón, b3.end, aquí y cerramos acá. Ya, y esto es punto coma. Ya. Aquí hay B3, no B2. Me confundo, señores. Y aquí está. Ya. Ahora, cuando ya ordena todo eso, o sea, coloca lo que tú quieres conservar al inicio, esto lo que va a devolver no es un vector, sino una posición. ¿Qué posición va a devolver, Samuel? Va a devolver la posición, o sea, la posición después del último elemento que tú quieres conservar. ¿A qué me refiero? Vamos a bajar esto para explicarlo un poquito mejor. Perdón si me emociono porque es interesantísimo entender esto. Lo ponemos acá y miren, cuando hace el remove, vamos a ponerle acá. Luego, vamos a bajar esto y voy a poner luego de hacer el remove if quedaría, mira lo que quedaría, voy a poner aquí otro comentario, B3 igual a 10,3,6,9,18. Eso es lo eso es lo que daría, eso es lo que te va a dar el remove. Pero el remove no te da exactamente esto, sino te da desde acá. Este sería como la posición 0 donde te devuelve el remove, ¿no? El remove if. En otras palabras, te va a devolver desde acá. O sea, ya no toma los valores que fueron falsos, que tú quieres conservar, ya no los toma, sino que empiezas desde acá, los que fueron verdaderos. Y esto es súper elemental porque eso es lo que va a utilizar tu eras. Tu eras, recuerda que lo que necesitas es una posición. Miren, aquí está, aquí dice aquí, first. ¿De dónde va a empezar? Y va a empezar justamente desde donde te está botando el remove if, que es acá, desde el 3. Y como ya están ordenados, es decir, que todos los elementos a partir del 3 son múltiplos de 3, que es lo que quieres borrar, porque eso es lo que te dijo tu predicción, es lo que va a borrar. Y miren, y como empieza desde acá, y miren, eso fue lo que agregué al final, el hasta dónde termina. En otras palabras, es como si yo, después de que hiciera el remove if, es como si empezara, es como si yo hubiera hecho acá B3. Vamos a suponer que ya yo hice el remove, entonces yo pongo ahora sí, este, B eras, posición, en este caso sería B3.begin, ¿no? Pero como mi begin ya no está en el 10 o ya, o sea, mi begin va a empezar a partir de los valores que quiero eliminar porque eso es lo que me está dando el remove if. O sea, a partir de este 3, coma hasta el B3N, que es lo que estoy colocando acá al final. Mira, ¿ves? Entonces, toda esta función de este remove if, lo único que va a hacer es ordenar los valores que quieres conservar a los que quieres eliminar y te va a dar un vector posición a partir de donde tú vas a empezar a eliminar, que en este caso es a través del 3. Luego, como a tu función eras le falta hacia dónde tiene que ir o hacia dónde va a terminar o hacia dónde va a terminar de borrar, le pones de que borre desde ese inicio hasta el final de dicho vector y obviamente te va a conservar lo que no tomó como inicio, que es el 10. Por ende, señores, si yo acá imprimo, me debería salir solo 10. Veamos. Efectivamente, vamos a agregarle más términos para que vean que cumple todo lo que estoy diciendo. 15, 12, 24 y ya. Vamos a ver, todos múltiplos de 3, vamos a ver 10. O sea, cumple.
Esta es un poco más compleja porque tienes que saber poner tu predicción, crear tu función. He visto que varios programas lo utilizan porque es mucho más fácil y elimina en bloque porque ordena y elimina. Es como que ordena y de frente, ¡pium!, elimina todo lo que está a la derecha. Y te quedas con los números que no cumplen. Si yo agrego acá un 8, mira, se va a guardar y en esa misma posición. 10 y 8. Vean. Listo. Ahora, esta es la forma número 3, la más complicada. Ya si la entienden, a mí me costó entenderla. Es mucho más fácil, o sea, es mucho más eficiente, por así decirlo, porque es una sola línea de código. Ahora vamos con la última, que es la más fácil a mi gusto, junto con la primera, que en este caso es a través de crear un nuevo vector. En este caso voy a comentar esto. O bueno, vamos a dejarlo para que vean cómo funciona ambas. Vamos a llevarnos este vector y vamos al vez de crear un vector, o sea, vamos a crear un nuevo vector, mejor dicho. Entonces, aquí está el vector 3 y vamos a crear un vector 4 vacío. Es decir, no vamos a ponerle elemento y vamos a ponerle punto y coma nada más, así nada más. Y lo único que vamos a hacer es recorrerlo, o sea, recorrer el V3, mejor dicho. Es decir, vamos a recorrer el vector donde están los términos y simplemente vamos a poner una condicional y si cumple, o sea, si no cumple eso, le agregamos ese valor a nuestro nuevo vector. ¿A qué me refiero? Vamos a ver con la forma esta sencilla de imprimir y vamos a ponerla acá. O sea, en este caso, esta variable x que recorra cada uno de los términos, ¿no? O sea, que valga cada término del vector, o sea, va a recorrer cada uno, ¿no? Y vamos a ponerle aquí una condicional, fácil. Vamos a ponerle if x es diferente, o sea, y mejor dicho, if x módulo 3, es decir, la división con 3, te da un número diferente de 0, es decir, no es múltiplo de 3, lo único que vamos a hacer es agregarle ese valor a mi vector 4 que no tiene nada a través de la función pushback y le ponemos entre paréntesis el valor que le vamos a agregar, que en este caso es x. Y ya. Así de sencillo es este método 4. Aquí para recapitular, simplemente creas un nuevo vector, ¿no? Recorres a través, mira, yo lo estoy haciendo a través de esta forma, la forma de Python. Podría haberlo hecho con la forma, aquí está aquí arriba o aquí. Lo pude haber hecho con el índice o con iterador, cualquiera. Lo único, obviamente, que dependiendo de la forma, vas a ver, o sea, si fuera la forma de índice, hubiera puesto acá B3 punto corchete I, ¿no? Si fuera iterador, va a cambiar, sería asterisco, el nombre del iterador, o sea, depende de la forma. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, lo que hace es recorrer todo el vector a través de este X que va a ir recorriendo y va a ser cada valor del vector. Y lo único que vamos a hacer es, mira, si esto no es múltiplo de 3, que es lo que dice aquí, el módulo de 3 es diferente de 0, agrégaselo a este vector vacío. Le agregas ese valor de ese vector 3 a este vector vacío a través de la función pushback. Esa función pushback lo que hace es agregar, ¿no? O copiar, por así decirlo, ¿no? Por ende, si yo imprimo, vamos a imprimir, primero vamos a hacerlo con int n, ¿no? Para imprimir, vamos a imprimir el B3. ¿Por qué quiero imprimir el B3, chicos? Porque quiero que vean que lo mismo que me sale con esta, que es la más compleja, me va a salir con esta forma 4, que es la más sencilla, ¿no? Cout, acá vamos a ponerle un salto de línea y, ay, me borré aquí el cierre del main. Ahí está, ahora sí ya. Y vamos a volver a imprimir otra vez, pero con imprimiendo el vector 4, que es como una copia de los valores que no cumplen la condición. Vamos a ponerle aquí otro cout para que vean. Vamos a ponerle aquí con la forma 3, que es la forma de que ya vimos que es la más compleja. Ponemos un salto de línea y vamos a ponerle aquí abajo. Vamos a copiar y pegar con la forma 4.
y debería salir absolutamente lo mismo. Vamos a ver. Y ahí está. Vean lo que dije. O sea, todo lo que nos matamos la cabeza haciéndolo aquí, pudimos haberlo hecho con esto, solo copiando. Para que vean que existen distintas formas. Y bueno, y hacerlo hasta con esto. Entonces, en conclusión, los vectores, tanto para imprimirlos como para borrar, depende mucho del programador, del usuario, así lo veo. Y depende mucho de que obviamente si eres un experto vas a buscar siempre la eficiencia, entonces te vas por algo más rápido y más económico computacionalmente. Pero si eres un alumno, pues vete por la forma más sencilla, trata de, obviamente, de la forma que sea más intuitiva para ti y que hay ciertos principios que no tienes que perder. Recuerda lo que pasó con el I++. En fin, para vectores lo importante es saber qué está haciendo tu código. Si no sabes lo que está haciendo, te vas a perder y puede que lo que tú quieras hacer, o sea, lo que quieras hacer con tu vector, tal vez no sea así. Eso sería lo más importante y bueno, espero que les haya servido esta forma de esta introducción a vectores y yo me despido. Muchas gracias por todo.